La paciente de la cama 14. Nunca me gustó trabajar el turno de noche, pero era el que mejor me pagaban en ese entonces y yo necesitaba el dinero. Esto pasó en 2011, cuando llevaba apenas 3 años trabajando como enfermero en un hospital regional de Veracruz. No era un hospital moderno ni especialmente grande. Tenía paredes viejas, pasillos mal iluminados y ese olor constante a cloro mezclado con humedad que se te queda en la ropa incluso después de bañarte. Ahí fue donde viví la única experiencia que, hasta hoy, no he podido explicar sin sentir que algo se me aprieta en el pecho. Aquella semana me asignaron el área de medicina interna. Era una zona pesada porque muchos pacientes llegaban en estados delicados, algunos con enfermedades avanzadas y otros simplemente esperando mejorar lo suficiente para volver a casa. Entre todos ellos había una mujer de edad avanzada en la cama 14. Se llamaba Estela. Tenía más de 80 años y estaba muy deteriorada. Su respiración era irregular, su presión subía y bajaba sin razón clara, y había momentos en los que parecía no reconocer ni a sus propios hijos. No era raro ver casos así. Uno aprende, por más duro que suene, a detectar cuando alguien ya está cerca del final. Aún así, nunca me volví frío con los pacientes. Al contrario. Quizá por eso lo que pasó conmigo me afectó de una forma tan personal. Desde el primer turno con la señora Estela, noté algo extraño. No hablo de gritos ni convulsiones ni nada clínicamente alarmante. Me refiero a otra cosa. Ella mantenía la vista fija en un rincón de la habitación, siempre el mismo, como si hubiera alguien parado junto a la ventana. A veces murmuraba nombres. Otras veces movía la cabeza despacio, como si escuchara a alguien hablarle muy cerca del oído. Cuando sus familiares preguntaban si estaba diciendo algo, ella cambiaba de expresión y guardaba silencio. 2 días después, sus hijos pidieron que fuera un sacerdote. Dijeron que su madre era muy creyente y que querían que recibiera la unción de los enfermos. Eso no era algo fuera de lo común, así que se autorizó la visita. El padre llegó al atardecer, poco antes de que yo terminara de revisar medicamentos y signos vitales. Me quedé unos minutos dentro para terminar mis anotaciones y luego me aparté, aunque la puerta se quedó entreabierta. No quise escuchar, pero algunas frases se alcanzaban a oír desde el pasillo. La señora hablaba con una claridad que no había mostrado en todo el día. Les decía a sus hijos que ya había visto a su esposo, a una hermana suya y a un sobrino que había muerto en carretera hacía años. Les pidió que no lloraran, que no la hicieran quedarse, porque el dolor de quedarse era peor que el miedo de irse. Hasta ahí, todo podía entenderse como el delirio de una paciente agonizante. Lo raro vino después. Escuché que dijo otros nombres. Nombres que, por el silencio que siguió, no pertenecían a la familia. Su voz cambió. Se puso más baja, más tensa. Dijo que esas personas estaban en otro sitio, uno oscuro, como atrapadas detrás de una puerta. Que no la dejaban pasar. Que le pedían ayuda. Recuerdo perfectamente una frase porque me dio un escalofrío en ese momento: no me jalan a mí, lo llaman a él. No supe a quién se refería. Tampoco quise preguntar. Más tarde, casi al terminar mi turno, entré solo para acomodarle las almohadas y verificar una última vez el catéter. La habitación estaba en silencio. Sus familiares habían ido a cenar algo a la cafetería. La señora Estela parecía dormida, pero cuando me acerqué abrió los ojos de golpe. No me miró como paciente a enfermero. Me miró como si ya me conociera desde antes, como si me hubiera estado esperando. Con una voz muy baja me dijo: Tomás, tu hermano sigue aquí. Sentí que se me helaba la espalda. Yo nunca le había dicho mi nombre completo. Mi gafete solo decía T. Medina. Y mucho menos había hablado con ella de mi familia.
Mi hermano Iván había muerto 6 años antes, ahogado en un río. Fue una muerte terrible, de esas que dejan culpas regadas por todos lados. Yo no estuve con él ese día. Discutimos una semana antes y la última vez que nos vimos ni siquiera me despedí bien. Desde entonces, esa culpa me acompañó siempre, aunque nunca se la conté a nadie del hospital. Me quedé inmóvil. Pensé que había escuchado mal, pero ella siguió hablando, casi sin mover los labios. Dice que no fue el agua. Dice que lo encontraron primero. No entendí lo que quería decir. Quise preguntarle algo, cualquier cosa, pero en ese momento el monitor empezó a alterarse. Llamé a apoyo, llegaron otros compañeros, se activó el protocolo y en cuestión de minutos la señora entró en paro. Hicimos todo lo que correspondía. No respondió. Murió esa noche. Lo peor no fue eso. Lo peor vino 2 días después, cuando fui a casa de mi madre, todavía con la idea metida en la cabeza. No le conté lo ocurrido de inmediato. Solo le pregunté, casi por curiosidad, algo que nunca antes me había atrevido a preguntar del todo, si estaban seguros de que Iván había muerto ahogado. Mi madre se puso pálida. Se sentó despacio y me confesó algo que mi padre le había prohibido contarme. Cuando encontraron a mi hermano en la orilla del río, tenía golpes en el cuerpo. No quisieron investigar más porque en el pueblo ya corría el rumor de que se había metido con gente peligrosa. Para evitar problemas, aceptaron la versión del accidente. Esa noche no dormí. Tampoco la siguiente. Una semana después pedí mi cambio de área, pero antes de irme revisé por última vez el expediente de la señora Estela. Quería ver su hoja de ingreso, cualquier cosa que me ayudara a entender si alguien le había dicho algo de mí. No había forma. Ni siquiera coincidimos antes de ese turno. Entonces vi una nota de valoración inicial, escrita por una compañera. Paciente refiere ver acompañantes detrás del personal. Insiste en que uno de ellos permanece junto al enfermero del turno nocturno. Desde entonces, no puedo entrar a una habitación de hospital a oscuras sin mirar primero detrás de mí. Porque hay noches, sobre todo cuando estoy solo, en las que todavía siento que alguien camina a mi lado, mojando el piso sin hacer ruido. El hombre del pasillo. Nunca me gustó trabajar en el 3er piso del hospital. No por los pacientes, ni por las madrugadas interminables, ni siquiera por el cansancio que se acumula en la espalda después de 12 horas de turno. Era por la sensación. Una sensación difícil de explicar, pero muy real. Como si en ese piso el aire estuviera más pesado, como si todo oliera siempre a cloro, metal y algo más, algo que no aparecía en los reportes, pero que todos terminábamos percibiendo con el tiempo. Yo entré a trabajar como enfermero en 2014 en un hospital regional de Veracruz. Tenía 28 años y todavía conservaba esa idea absurda de que el miedo era un problema de la gente impresionable. En urgencias había visto de todo: sangre, accidentes espantosos, niños convulsionando, ancianos despidiéndose con la mirada. Creía que después de eso ya no había nada capaz de descomponerme los nervios. Me equivocaba. El 3er piso era de medicina interna. Muchos pacientes delicados, la mayoría adultos mayores, otros en estado terminal, algunos conectados a aparatos que parecían respirar por ellos. Ahí la muerte no llegaba gritando. Llegaba despacio, casi con educación. Y cuando uno pasa suficientes noches en un lugar así, empieza a notar ciertas cosas. La primera era el cuarto de traslado, un espacio angosto al final del pasillo donde guardábamos bombas de infusión, atriles para sueros, sillas de ruedas y una camilla vieja que ya ni se usaba. La puerta era metálica y estaba ligeramente vencida de la bisagra de arriba. Cuando nadie la tocaba, a veces vibraba sola,
como si alguien la golpeara por dentro con los nudillos. La primera vez que lo escuché eran las 2:15 de la mañana. Un sonido seco. Tac, tac, tac. Pensé que algún familiar se había metido por error, así que fui a revisar. Abrí la puerta de golpe y encendí la luz. No había nadie. Solo las sombras duras de los objetos apilados y el chirrido leve de una rueda mal ajustada que seguía girando sola en una silla vacía. Lo comenté con una enfermera más antigua, Ofelia, una mujer seria que llevaba casi 20 años en el hospital. Ella no se sorprendió. Ni siquiera dejó de llenar una hoja clínica. Cuando suena ese cuarto, alguien se nos va antes del amanecer. Me reí por compromiso. Ella no. Aquella madrugada murió un paciente de la 312, un señor con insuficiencia renal que hasta medianoche se había mantenido estable. A la semana volvió a sonar el cuarto. Esa vez fallecieron 2 personas. Después de eso, dejé de tomarlo como coincidencia. Lo peor vino meses más tarde, durante una guardia en noviembre. Llovía tanto afuera que las ventanas temblaban. El piso estaba lleno, apenas teníamos tiempo para sentarnos, y aún así todo se sentía extrañamente inmóvil, como si el hospital entero estuviera conteniendo el aliento. A las 3:10 escuché otra vez los golpes. Tac, tac, tac. Sentí un vacío en el estómago. Fui solo, porque no quería parecer nervioso frente a los internos. Abrí el cuarto y alumbré con la lámpara del teléfono. Nada. Pero entonces noté algo distinto. La camilla vieja estaba fuera de lugar, girada hacia la puerta, como si alguien la hubiera acomodado apuntando hacia mí. La había dejado pegada a la pared una hora antes. Estaba seguro. Apagué la luz, cerré y seguí con mi ronda. Me repetía que el cansancio le juega trucos a cualquiera, que los objetos se mueven cuando no están bien asegurados, que todo tenía una explicación. Lo estaba pensando cuando, al pasar frente a la habitación 307, vi a un hombre parado junto a la ventana del fondo del pasillo. Era demasiado alto. No sé cómo explicarlo mejor. En un hospital uno distingue de inmediato las siluetas del personal, de los médicos, de los camilleros, de los familiares. Ese hombre no se parecía a ninguno. Era delgado hasta lo antinatural, vestía algo completamente negro y parecía tocar casi el marco superior de la puerta. No se movía. No caminaba. Solo estaba ahí, inmóvil, observando hacia las habitaciones. Me quedé congelado. Pensé en acercarme, en pedirle que se identificara, pero en ese momento sonó una alarma de saturación en la 305. Entré corriendo. La paciente, una mujer con EPOC avanzado, se estaba poniendo cianótica. Pedí apoyo, ajusté oxígeno, llamé al médico de guardia y entre todo el movimiento olvidé al hombre. La estabilizamos por poco. Cuando salí al pasillo, ya no estaba. Le pregunté al residente si había visto a alguien salir por el fondo. Me miró confundido y dijo que no. Luego añadió algo que todavía me eriza la piel. Pensó que yo iba hablando con alguien, porque desde la central de enfermería me había visto caminar hacia el extremo del pasillo moviendo la cabeza, como si escuchara instrucciones de una persona muy alta que iba a mi lado. Yo no había hablado con nadie. No le contesté. Sentí un frío raro, un frío interno, como si me hubieran vaciado agua helada en el pecho. Terminé el turno con la boca seca y los oídos atentos a cualquier ruido. Esa noche no murió ningún paciente. Creí que había sido todo, una experiencia horrible y nada más. Hasta 3 días después. Estaba en archivo clínico buscando un expediente antiguo cuando encontré una fotografía atorada detrás de una caja metálica.
Era una imagen del personal del hospital tomada muchos años antes, quizá en los 90. La foto estaba manchada por humedad, pero se distinguían perfectamente las batas blancas y las caras sonrientes de médicos y enfermeras. Y detrás de ellos, al fondo del pasillo del tercer piso, aparecía la misma figura. Alta, delgada, vestida de negro. Le pregunté a la jefa de archivo por la foto. Se puso seria apenas la vio. Me dijo que ese hombre no era una sombra ni una mancha. Según una historia vieja del hospital, había sido un camillero que durante una inundación quedó atrapado en el elevador de servicio entre 2 pisos. Tardaron horas en sacarlo. Murió de pie, prensado, sin que nadie pudiera ayudarlo. No quise creerle, hasta que me dijo algo peor. El elevador donde ocurrió eso daba justo frente al cuarto de traslado. Ese mismo día renuncié al turno nocturno. Inventé un problema familiar y pedí cambio de área. Me lo concedieron. Nunca volví al tercer piso. Lo más perturbador no fue lo que vi, sino lo que supe después. La paciente de la 305, la que logramos salvar aquella noche, murió una semana más tarde en otro piso, durante otro turno, justo cuando la trasladaban en una camilla vieja que habían bajado del tercer piso porque todavía servía. Dicen que algunos lugares se cargan de muerte. Yo no lo digo. Yo lo sé. Porque todavía ahora, 12 años después, hay noches en las que despierto sobresaltado al escuchar en mi casa 3 golpes secos detrás de la puerta del cuarto de lavado. Tac. 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 Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La ronda de las 3:07. Nunca he sabido explicar con exactitud qué fue lo que vi aquella madrugada y quizá por eso tardé tantos años en contarlo. Trabajo como enfermera desde 2014, pero lo que voy a narrar ocurrió en 2019, cuando me asignaron al turno nocturno en una clínica geriátrica privada a las afueras de Querétaro. El edificio era viejo, aunque lo remodelaban por partes para que no pareciera abandonado. Aún así, había zonas donde el yeso olía a humedad, los pasillos conservaban un frío extraño y las puertas seguían cerrando con un quejido de madera hinchada, como si el lugar se resistiera a dejar entrar a cualquiera. En ese entonces yo cubría guardias de 12 horas, casi siempre en el pabellón sur, donde atendíamos a pacientes con enfermedades degenerativas avanzadas, la mayoría en fase terminal. Éramos 3 enfermeras para 18 habitaciones y a ciertas horas de la noche el silencio se volvía tan espeso que uno podía distinguir el zumbido de cada monitor, el goteo de cada suero, incluso el roce de las llantas de una silla de ruedas estacionada mucho más allá del puesto de control. Aquella semana habían programado una limpieza profunda en el ala antigua. Se vaciaban habitaciones, se desinfectaban muros, se movían camas eléctricas y biombos, y durante unas horas todo quedaba revuelto. Recuerdo que, cerca de la 1 de la mañana, me mandaron por material al final del corredor, justo donde estaban 2 cubículos clausurados desde hacía meses por una supuesta filtración. Al pasar frente a uno de ellos vi, a través del vidrio esmerilado de la puerta, una silueta blanca desplazándose despacio, como si alguien caminara arrastrando los pies. No fue un reflejo. No fue una sombra de afuera. Era una forma humana, alta, delgada, vestida de blanco. Abrí de inmediato. Encendí la luz. Adentro no había nadie. La habitación estaba vacía, sin cama, sin cortinas, sin muebles. La puerta del pequeño balcón seguía cerrada con seguro por dentro.
Revisé incluso debajo del lavabo, detrás de la mampara, por simple impulso. Nada. Me quedé varios segundos inmóvil, sintiendo una presión rara detrás de los ojos, hasta que decidí callármelo. En esos lugares, cuando uno comenta algo así, la historia se deforma demasiado rápido. A las 3 de la mañana me tocó hacer rondines. Siempre odié esa hora. Ni siquiera por superstición, sino porque era cuando más fallecimientos nos tocaba registrar. En la habitación 12 estaba la señora Elvira, una paciente con insuficiencia múltiple, muy delicada desde la tarde. Teníamos indicación de vigilar saturación, respuesta pupilar y cualquier signo de agonía. Yo llevaba la bandeja de medicamentos cuando escuché un grito. No fue un gemido ni un llamado. Fue un alarido seco, corto, desgarrado, como si alguien hubiera despertado de una pesadilla justo en el segundo exacto de la muerte. Corrí a la habitación. La señora Elvira estaba completamente inmóvil. La toqué en la frente y sentí un frío imposible, un frío que no correspondía a alguien que acababa de morir. La piel tenía esa dureza inicial que yo ya conocía demasiado bien. Miré el reloj del monitor de pared, 3:07. Pedí apoyo. Llegaron mis dos compañeras, Leticia y Norma, pálidas. Antes de que yo dijera nada, Leticia me preguntó si el grito había salido de ahí. Cuando le dije que sí, vi en su cara algo peor que el miedo, reconocimiento. Las dos lo habían escuchado también, desde el control de enfermería, y las dos juraban que venía de la 12. Ningún otro paciente se despertó. Eso fue lo primero que me dejó intranquila. Lo segundo vino una hora después. Uno de nuestros pacientes más lúcidos, don Julián, me tomó la muñeca mientras le ajustaba la cánula. Me habló en voz muy baja, con esa seriedad que tienen a veces los ancianos cuando saben algo que uno todavía no entiende. Me dijo que el hombre del pasillo ya había vuelto, que llevaba rato asomándose a las puertas, buscando a la enfermera nueva. Pensé que deliraba, pero me describió a ese hombre con detalles que me helaron el cuerpo: bata blanca antigua, cabello negro peinado hacia atrás, manos muy largas y una mitad del rostro como quemada o hundida, como si la carne se le hubiera quedado pegada al hueso. No me había contado una figura cualquiera. Me estaba describiendo exactamente la silueta de la puerta, solo que ahora con un rostro. Al amanecer, mientras entregábamos turno, le conté a una supervisora lo sucedido. Se quedó callada más tiempo del normal y luego me llevó al archivo viejo, un cuarto al que casi nadie entraba. Sacó una carpeta de incidentes anteriores a la remodelación. Ahí encontré una nota interna de 1987, un médico del área de recuperación había muerto en un incendio pequeño provocado por un cortocircuito en uno de los cubículos del pabellón sur. No murió en el acto. Se quemó parcialmente y alcanzó a caminar por el pasillo pidiendo ayuda antes de desplomarse frente a la habitación 12, que en ese tiempo tenía otra numeración. Pensé que ahí terminaba todo, y ojalá hubiera sido así. 2 noches después volví a cubrir turno. Ya estaba amaneciendo cuando me dormité unos minutos en la sala de descanso. Me despertó la sensación clarísima de que alguien estaba parado junto a mi camilla. Abrí los ojos y vi la puerta entreabierta. No distinguí a nadie, pero sí escuché pasos lentos alejándose por el pasillo. Salí de inmediato. El corredor estaba vacío. Solo había algo fuera de lugar. En la bitácora de enfermería, que había dejado cerrada sobre el escritorio, encontré una hoja nueva colocada encima. Era una copia amarillenta de aquella nota de 1987. Nadie aceptó haberla sacado del archivo. Nadie supo cómo llegó ahí. En la parte inferior, donde antes no había puesto atención, venía escrita a mano una observación del director médico de ese tiempo. Antes de perder el conocimiento, el doctor repetía que no lo dejaran solo con la enfermera del fondo. Yo era la única enfermera asignada al último cuarto de ese pabellón.
Renuncié 3 semanas después. No por el alarido, ni por la figura, ni por los pasos. Renuncié porque la última madrugada que trabajé ahí, al pasar frente al vidrio esmerilado del cubículo clausurado, vi con total claridad 2 siluetas adentro. La de un hombre alto, inmóvil. Y la de una mujer vestida como yo.